voraces que ha habido, ¿no? Entonces, es así como destruía el virus en la pandemia del coronavirus. Este coronavirus, por eso, ha sido muy grave, ha matado millones de personas. Entonces, aquí ni siquiera podíamos tener ya para auscultar, porque se encontraba esto. Bien, este es un hemotórax, la presencia de sangre en la cavidad pleural. Esto es, por ejemplo, cuando hay una herida de bala en el tórax o una herida punzocortante, ¿no? O una fractura en un accidente de tránsito, fracturas múltiples de costillas que van a producir lesión pulmonar y una hemorragia, ¿no? Una hemorragia que no se controla, por supuesto, entonces se llena de sangre la cavidad y a esto se llama hemotórax. Presencia de sangre en el espacio pleural. Este es un hemotórax. Entonces, la presencia de sangre en el tórax se llama hemotórax y a la auscultación es igual, parecido al derrame pleural. Es líquido también, ¿no? Es líquido. Es como si fuera, pero lo más grave es que en el hemotórax todo el tórax puede estar lleno de sangre, o sea, no es una pequeña parte nomás. Cuando sangra mucho, el problema es que si todavía va a vivir el paciente, porque se desangra entre el shock hipovolémico y se muere. Porque la complicación del hemotórax es que el paciente entra en shock hipovolémico. Y hemos hablado que es el shock, ¿no? Y hemos dicho que el shock es, como dijo Hamilton Barry, no se olvide, el paciente vive su muerte porque todavía está consciente, pero sabe que se va a morir, porque está ahí, está hablando y se muere. Y deja de hablar y se muere. Ese es el shock hipovolémico. El paciente está viviendo su muerte. Y en estos casos de pacientes con una hemotórax, el paciente está viviendo su muerte, así como una herida de bala también. Entonces, ya hemos hablado de esto, de la organización. Por ejemplo, aquí una imagen radiográfica de la caverna de tuberculosis, aquí está. Nosotros somos un país tuberculoso, siempre hemos sido y vamos a seguir siendo. En Estados Unidos, hace la década del 70 al 80, se erradicó la tuberculosis, pero a partir de 1981 aparecieron los casos de VIH-Sida. ¿Qué es el VIH-Sida? Producido por un virus, por el virus del VIH-Sida, que produjo el SIDA. ¿Qué es el SIDA? Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Que eso empezaron en ese tiempo a presentar los gays. Se encontraba en pacientes, en personas gays. Habían en California hubo en ese tiempo saunas exclusivamente de gays y en esos saunas tenían relaciones sexuales, ¿no? Y las relaciones sexuales entre gays es por vía rectal, no hay otra vía, pues no tienen vagina, el gay tiene solamente recto, entonces tenían relaciones sexuales vía rectal y después se enfermaban y empezaron a morir uno tras otro y eran gays y justamente de los saunas que habían ahí. Entonces se pusieron a averiguar y llegaron a la conclusión de que por eso en ese tiempo, es decir, tanto en Estados Unidos como en Francia, se llegó a la conclusión de que era producido por un virus que se llamaba virus del VIH, virus de inmunodeficiencia humana. Y entonces los gays se enfermaban y tenían virus de inmunodeficiencia humana.
Pero no solamente de eso, invadían su cuerpo los gérmenes oportunistas y así identificaron qué gérmenes oportunistas, el bacilo de la tuberculosis, el bacilo de Koch. Entonces, desde ese tiempo, es decir, se emergió en la tuberculosis en Estados Unidos y hasta ahora sigue, porque hay VIH-Sida, hasta ahora sigue habiendo tuberculosis. Pero en Bolivia resulta que pasamos el tiempo, aquí en la década del 80, llegó un paciente de Estados Unidos con VIH a Santa Cruz. Le cerraron las puertas, no querían que internarlo. Lo llevaron aquí al hospital de tórax. En el hospital de tórax, a ese paciente lo cerraron en un cuarto casi preso. Por debajo de la puerta le pasaban los alimentos, etc. Entonces, era terrible, pero la ignorancia, ¿no? de nuestra gente que pensaba que, bueno, que a solo mirarle vamos a tener VIH-Sida. Y así ha sido, bueno, ¿no? Un desastre. Pero falleció el hombre por tuberculosis también, ¿no? Porque empezó a toser y murió. Tuvieron que, por la ignorancia, sacaron todas sus ropas, se ataviaron como astronautas el personal de limpieza para sacar todo su catre, sus colchones, su ropa, todo, y hicieron una fogata y afuera. Así ha sido, una ignorancia total. Porque sabemos que el VIH-Sida, ¿cómo se transmite? Por vía sexual, ¿verdad? Vía sexual, por transfusión sanguínea o de una madre a su niño durante el embarazo. Esas son las tres vías. Porque después, si podemos tener amigos, yo he tenido muchos pacientes, con VIH-Sida, hasta ahora los tengo, pero mientras no tengas relaciones sexuales no me va a transmitir, mientras no me transmitan por transfusión sanguínea, nada que ver, ¿no? Entonces ya se aclaró la situación, pero hoy en día, o sea, ya pasó tantos años, casi ya son 40 años, 40 y tantos años. Resulta que en el hospital militar, unos soldaditos se enfermaron por tuberculosis. ¿Ya? Estoy hablando de antes de la pandemia, era 1918, 19, unos 4 o 5 soldaditos con tuberculosis, diagnosticaron tuberculosis. Entonces se les empezó a dar los medicamentos. Uno fue dado de alta porque ya se curó, pero otros 2 estaban graves, no recuperaban, ¿no? Ustedes saben que los soldaditos son los que hacen el acuartelamiento a la edad de 18 y 19 años, ¿no? Eran soldados que venían del área rural. Pero resulta que les han hecho tratamiento para la tuberculosis y no mejoraba. Y llega un momento en que uno de ellos fallece, un soldadito. Diagnosticó tuberculosis pulmonar diseminal. Ahora les voy a mostrar. Esta es una caverna, es una caverna nada más. Vean ustedes. Esa caverna se llena en la tuberculosis. Se llena de ese calcium que les digo, como quesillo, y entonces esto está comunicado a un bronquio, y entonces cada que tose y expectora el paciente, elimina pues su bacilo, y se vacía esto y se vuelve una caverna, y eso es lo que escuchamos como un soplo tubárico, así, ¿no? Miren, pero esta es la diseminación del bacilo de Koch. Es una tuberculosis miliar que se llama. Entonces aquí
aquí se escucha todo, estertores húmedos, estertores, sibilancias, roncos, todo se escucha. Frote pleural, ¿no? Como estuviera flotando ahí. Todo eso se escucha, ¿no? Es una verdadera orquesta que hay adentro. Cuando ustedes tengan un paciente así, y esto es gravísimo, porque esto es antes de la muerte que se hace acá. Entonces, resulta que nadie, o sea, los médicos que estaban ahí, no han preguntado a los soldaditos si tenían relaciones sexuales, porque como están haciendo la prestación a la patria, un año van a hacer lo que hay en el cuartel, no pensaban que uno de ellos, de los estudiantes, les preguntó: ¿ustedes en este tiempo han tenido relaciones sexuales? Sí. Es que el teniente nos decía, bueno, los fines de semana salgan y háganse hombres, vayan, discúlpenme con la expresión, vayan donde las putas, les decía. Y ellos tenían, y habían ido, y no solamente un solo fin de semana, permanentemente, porque cuando hace uno la prestación del año que hace, no es un solo año, son 2 años que están en el cuartel. Y se iban todos los fines de semana y adquirieron ahí el VIH-Sida. Y nadie ha preguntado eso. Pensaban que eran inocentes palomas los muchachos y que no tenían ninguna relación sexual. En el fondo, por lo tanto, después se hizo test de ELISA y después test de Western blot y se envió. En ese tiempo todavía no había bueno, ya aquí había en enlace se hizo el examen y salieron positivos. 2 de ellos tenían VIH-Sida. Y la tuberculosis era la enfermedad oportunista que sobre un terreno negativo que tenían los jóvenes entró en la tuberculosis. Entonces, jóvenes, estos pacientes con tuberculosis similar, diseminatos, hay que preguntarles por eso, si tienen un VIH y hay que hacer un test de ELISA, y si es positivo tenemos que hacer el Western blot para saber si se certifica o no, si tienen SIDA. Entonces, habían tenido SIDA. Entonces hay que atacar ahí, pues, estamos atacando como se dice, a la tuberculosis, que no era la causante del problema. El problema de fondo era el VIH-Sida, ¿no? Entonces, la tuberculosis pulmonar puede ser secundaria, hoy en día, secundaria a un VIH-Sida que tiene de fondo, ¿no? Entonces, no se olviden de esas cosas, jóvenes. Es importante que nosotros miremos mucho más allá de lo que estamos viendo. Evidentemente, el paciente tiene todas las características de tuberculosis, pero en el fondo debe tener síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, estos casos así diseminados, cuando se ve así una placa radiográfica, ese pulmón ya no sirve, esos pulmones ya no sirven, ese paciente está en insuficiencia respiratoria. Miren los espacios intercostales. Están próximos los espacios intercostales. A esto se llama pinzamiento. Porque cuando veamos una placa radiográfica, tenemos que ver la parte, así siempre se ve de afuera hacia adentro, una placa radiográfica. Se tiene que ver, aquí estamos viendo las partes blandas y vean las costillas, aquí está la columna vertebral. Entonces vamos a ver, la ventilación pulmonar es de un color oscuro normalmente. Y aquí están los bronquios, ¿no? Los bronquios. El hilo pulmonar aquí, el derecho, el izquierdo, pero aquí para empezar los espacios intercostales están disminuidos. A eso se llama pinzamiento. Hay pinzamiento en ambos lados. Eso quiere decir que cuando inspiran no se expande, pues, no se expande, ¿no? Está un tórax casi paralítico, casi, ¿no? Así es. Entonces,
Esto nos ayuda al diagnóstico. Entonces sus pulmones, a la auscultación los pulmones vamos a encontrar toda la orquesta que les digo, estertores, respiración soplante, hay matidez en ciertos, en ambos lados, etc. Vamos a encontrar todo, roncos, sibilancias, etc. Así vamos a encontrar. Y aquí está la silueta cardíaca, es el plegado de la aorta, es el borde externo, es el borde izquierdo, borde derecho del corazón. Estas son las cúpulas diafragmáticas, ¿no? Aquí están las cúpulas diafragmáticas, ¿no? Y no descienden, este debería descender más. Generalmente el hemitórax, la cúpula diafragmática izquierda se eleva más que la derecha, porque aquí en la derecha está el hígado, está deteniendo que pueda elevarse. Entonces, estos ángulos que ven, este ángulo se llama costoafrénico, este ángulo costoafrénico está ventilado, ¿no? Entonces, eso es lo que nos interesa. Tenemos que ver todo eso en una placa nada más. Ahora, si tenemos el TAC, o sea, tomografía hacia computarizada, ya eso nos da el diagnóstico en detalle. Entonces, esto de la tuberculosis joven es muy importante porque somos un país tuberculoso. Hay un programa, ya les he dicho, que en el examen que van a dar examen de grado, se toman en cuenta los programas nacionales de control de algunas enfermedades. ¿Qué enfermedades prioritarias hay epidemiológicamente importantes que el Ministerio controla? La de Chagas, hay un programa nacional de Chagas, hay un programa nacional de tuberculosis, hay un programa nacional de leishmania, hay un programa nacional del VIH-Sida, hay un programa nacional de control de vacunas, programa ampliado de inmunizaciones. O sea, hay varios programas que son de exclusividad de alguna patología frecuente en nuestro medio. Eso también yo les aconsejo de que a manera de irse a dar una vueltita, vayan al CEDES. ¿Conocen el CEDES, no? ¿Conocen el CEDES? Es allá en la Capitán Ravelo, detrás del Hotel Radisson, que se llama ahí, en la Plaza Bolivia, ahí es el CEDES. Bueno, aquí, ¿qué programa? Quiero saber el programa de tuberculosis. Ahí están encargados, van y vayan a echarle, pues. Quiero averiguar de qué se trata el programa. Les van a dar folletos, todo eso, para enterarse. Programa de Chagas, ahí está. Programa de todos los que les acabo de decir, para que ustedes se den cuenta cuál se prioriza aquí. Hay patologías priorizadas, o sea, como la tuberculosis, ¿no? Es lo más frecuente que tenemos, pues. Las vacunas son, hay campañas de vacunas donde nosotros inclusive como universidad hemos apoyado en muchas oportunidades. Entonces, tenemos que ir a averiguar qué programas son los que están relacionados con las patologías frecuentes de nuestro medio, para que estemos enterados qué se hace. El tratamiento, por ejemplo, es gratuito. Programa para bueno, es en la altura, ¿no? A nivel del trópico, donde hace mucha calor, Yungas, Oriente, todo eso. Hay programas, por ejemplo, para el dengue. Aquí no hay dengue, allá hay dengue, ¿no? Hay programas de la malaria. También tenemos que estar enterados. Ustedes no se van a quedar aquí seguramente en altura a trabajar, van a ir a nivel del mar o a la costa, ahí van a encontrar malarias, pueden encontrar malaria, pueden encontrar leishmania, pueden encontrar todas esas enfermedades tropicales que hay. Entonces, eso tienen que hacer jóvenes, ser curiosos, tienen que ser curiosos en la medicina. No estoy siendo curioso para otras cosas, ¿no? Que no sirven. Entonces, esa es la característica de la tuberculosis.
Aquí vemos, aquí por ejemplo vemos también cómo la tuberculosis, miren, ha acabado con los pulmones. Y miren, no está respirando este paciente. ¿Por qué? Miren los espacios intercostales. Están casi, hay una unión de los espacios. Esto se llama pinzamiento. O sea, el paciente, aunque introduzca aire a sus pulmones, no va a ventilar porque está restringido está restringida su ventilación pulmonar, ¿no? Y aquí se ve en estos cortes también tomográficos, ¿no? Se observa perfectamente que no hay ventilación, no hay buena ventilación. Entonces, estas imágenes algodonosas aquí, algodonosas son las que significan que hay ahí pérdida de la función alveolo-capilar. No hay ahí función alveolo-capilar. Esta es una neumonía. Ya hemos dicho que las neumonías no son en todo un lóbulo, sino un segmento que está dentro. Es un segmento nada más, que es el lóbulo medio, de la parte externa. De aquí es la vista anterior y es la vista lateral. En este lado está bien, está normal. Vean ustedes los espacios intercostales, están bien separados. Aquí ya se están juntando. O sea, por lo tanto, donde está la patología, ahí la hiperventilación o la ventilación va a ser restringida, va a haber disminución, no va a haber buena ventilación. Los movimientos respiratorios van a ser en menor intensidad, en el lado donde hay una imagen, en este caso estamos viendo una imagen neumónica, ¿es esto, no? Entonces, hay una imagen neumónica. Vean aquí, este pulmón no está ventilando bien. ¿Por qué? Aquí hay un dato importante anatómico nada más. Normalmente, la cúpula diafragmática del lado derecho está más abajo que el izquierdo. Eso les he dicho. ¿Por qué? Porque en el lado derecho se encuentra el hígado. Entonces, el hígado no deja que pueda subir mucho esta cúpula diafragmática. Mientras en el lado izquierdo asciende nomás. Pero como no está ventilando bien esto, no está ventilando, la cúpula diafragmática del lado donde hay enfermedad sube. Y vean ustedes, miren, esta cúpula diafragmática está más elevada que esta, que no debería ser normal. Esto no es normal. O sea, aquí quiere decir que hay una hipoventilación marcada. Entonces, estamos ante esa situación. Siempre debemos ver lo normal, pero siempre debemos ver desde fuera para adentro. Tejido blando, tejido óseo, los espacios intercostales, la tráquea, aquí se ve la tráquea, vean ustedes, ahí está entrando aire aquí. Después es la silueta cardíaca, las cúpulas diafragmáticas, los ángulos costofrénicos, los cardiofrénicos, eso se ve. La imagen del hilo pulmonar, etcétera, etcétera. O sea, eso van a afinar mucho más cuando estén en neumología, pero desde ahora ya vayan viendo que esto tienen que saber. Es una imagen de una neumonía. Aquí tenemos igual también unas imágenes si ustedes se fijan, esta es una imagen de la epidemia, de la época de la epidemia del virus. Hay una restricción pulmonar general del coronavirus. Bueno, eso sería en cuanto a las imágenes que quería mostrarles de varias patologías, pero ustedes cuando encuentren cuando les digan revisen, este paciente está con neumonía,
Inmediatamente fíjense cómo es el síndrome neumónico. ¿Qué tienen que encontrar la inspección? ¿Qué tienen que encontrar la palpación? ¿Qué tienen que encontrar la percusión? ¿Y qué a la auscultación? Inmediatamente buscan eso. Y tienen que encontrar, van a encontrar. O sea, quien busca, encuentra. Quien busca, encuentra, si no hace eso. Pero si no tienen en su cabeza qué es lo que van a buscar, por supuesto no van a encontrar. No van a encontrar. Pero por eso empiecen ya, hemos hablado insistentemente, que entre ustedes se ausculten para ver cuál es lo normal, para que después, posteriormente, vayan a ver lo que es anormal, lo que es patológico. Así va a ser. Muy bien, jóvenes, entonces no se olviden el examen. Hoy es 8. El 22 de noviembre vamos a dar el examen. No se olviden. Bien, jóvenes, eso es todo por ahora. La próxima clase, día martes, ¿no? Sí. Vamos a hacer un repaso. Voy a preguntar sobre la semiología cardíaca y semiología respiratoria. Así que por favor estudien. Voy a hacer un repaso con ustedes. Vamos a repasar.